Buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia Cómo negociar y desarrollar mi negocio internacionalmente con éxito. Soy Ana María Farré, directora de Campus Ibercaja y encargada, con la ayuda de todos, de moderar esta sesión. Quiero darles las gracias a la presencia que tenemos del soporte técnico de Fundación Ibercaja. Muchas gracias, Virginia, Óscar, por estar aquí con nosotros. Hoy contamos con la colaboración de Mar Belloc. Fundación Ibercaja, consciente del momento de cambio económico y social que atravesamos, plantea una oferta formativa adaptada a la demanda actual, impulsando el conocimiento y el talento de profesionales y empresas. El COVID realmente está siendo una crisis sin precedentes. El cambio ha llegado y lo estamos haciendo entre todos. Desde Fundación Ibercaja consideramos que ya es un momento para pasar a la acción y en este sentido nos parece muy necesario apoyar este tipo de iniciativas. La formación continua ahora se hace más necesaria que nunca. Necesitamos saber adaptarnos a un entorno nuevo, tomar decisiones, ampliar el foco y desde Campus Ibercaja ofrecemos formación a profesionales, a empresas, para saber dar respuestas a las necesidades de este mercado de tanta incertidumbre. Áreas como la transformación digital, los nuevos modelos de negocio, la economía sostenible, el asegurar la salud y la seguridad de todos, ahora mismo son prioritarios en la oferta del campus. Y en este punto de inflexión global que todos estamos, nos planteamos nuevas formas de hacer y nuevos escenarios en los que movernos. De ahí que nos pareció muy interesante organizar esta webinar contando con la colaboración de Mar Belloc sobre la negociación internacional post-COVID. En los últimos meses hemos constatado todavía más, si cabe, que vivimos en un entorno globalizado y conectado, donde las empresas son personas y culturas diversas. Identificar oportunidades comerciales, implantar procesos en proyectos y negociar son las actividades donde los profesionales que quieren innovar emplean más tiempo. El conocimiento de las diferentes culturas, ya sea con clientes o socios empresariales, son imprescindibles para el éxito. ¿Cuál es mi mercado internacional preferente? ¿Conozco su cultura? ¿Cómo organizo equipos internacionales? ¿Cuáles son las líneas rojas? En la videoconferencia de hoy intentaremos dar respuesta a estas y a otras preguntas, como decía, de la mano de Mar Belloc. Mar es consultora comprometida con la excelencia empresarial, con sólida experiencia en el ámbito del marketing y el desarrollo de proyectos internacionales para entidades públicas y privadas. Ha desarrollado su carrera profesional en América, Asia y Europa y en sectores tan diversos como el energético, pesquero, aeronáutico, logístico y automoción, entre otros. Para empresas como Alstom, Siemens, Cámara de Comercio de Barcelona e ICEX. Mar Belloc es una profesional orientada a resultados respecto a la diversidad cultural y a la toma de decisiones con alto grado de dinamismo y creatividad. Les animo también a visitar nuestra página web, donde en septiembre tendremos ocasión de profundizar en un curso sobre negociación internacional dirigido por Mar. Y en la web del Campus Ibercaja tienen ustedes más información sobre esa jornada que desarrollaremos en el campus en el mes de septiembre de forma presencial, si todo va como hasta ahora, ¿no? Y con las medidas de seguridad requeridas. Sin más, les dejo con la ponente de hoy, con Mar. Muchísimas gracias por colaborar con Fundación Ibercaja y concretamente con el campus. Bienvenida, Mar. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias a la Fundación Ibercaja por esta oportunidad, por esta invitación.
que me brinda de poder compartir con vosotros, con ustedes, la presentación de hoy, ¿no? Me van a permitir que comparta pantalla. Espero que se vea. Efectivamente, espero que se me oiga bien. Efectivamente, bueno, pues el tema de hoy, el que me gustaría compartir con vosotros, con ustedes, es el de cómo negociar y desarrollar tu negocio internacional con éxito, ¿no? La verdad es que negociar forma parte de nuestra vida, tanto personal como profesional, y le dedicamos muy poquito tiempo y muy poquita atención. Y de hecho, en el ámbito profesional, mucho de nuestro trabajo va a ser medido además a través de las negociaciones, ¿no?, que llevamos a cabo. Y yo creo que sobre todo las consideraciones culturales o socioculturales o todos los entornos en los que nos movemos a nivel internacional son absolutamente imprescindibles, se necesitan, o sea, es absolutamente imprescindible su conocimiento. Me gustaría, antes de nada, comentar brevemente o como una premisa, ¿no?, que a la hora de enfocar este tema, yo creo que la base de todo, ¿no?, el epicentro de todo, la premisa principal sería que la persona siempre es el centro. Es decir, estamos hablando de negociar en entornos internacionales, negociamos empresas con empresas, empresas buscando una serie de acciones o una serie de soluciones, pero en realidad somos personas, es decir, al final las negociaciones las desarrollamos personas y es muchas veces esas relaciones empresariales se van a gestar porque están esas determinadas personas, ¿no? Y eso conviene no olvidarlo, ¿no? Conviene tenerlo siempre muy presente. En el mundo hay 7.700 millones de personas en 195 países. Esto es importante destacarlo en cuanto que hace 20 años, en el año 2000, éramos 6.000 millones. Y hace 200 años, en 1800, éramos tan solo 6.000 millones. Bueno, tan solo, pero la diferencia, la verdad, es que es bastante abismal. Es decir, estamos conviviendo, os está dando un proceso, ¿no?, de gran aceleración en cuanto a la población del mundo también, ¿no? Luego también me gustaría, como preámbulo o como premisa también, comentar que la primera impresión siempre es la más importante. Esto es verdad que no solamente es aplicable a los entornos internacionales o a las negociaciones internacionales. Esto siempre es así, en nuestro mundo personal, en nuestro mundo profesional nacional. Esa primera impresión siempre va a ser la que va a perdurar, ¿no? Y inconscientemente siempre será la que tengamos, ¿no? Por eso es tan importante cuidarla. Luego también tomando de nuevo como premisa y como marco o como uno de los principios básicos también en la negociación internacional, es tener muy claro que la confianza es la base de cualquier relación sostenible. La confianza que será fruto de nuestras relaciones, que será, digamos, ese camino que vamos a ir abonando y gestando, ¿no?, a la hora y construyendo a la hora de formalizar esa relación a la que queremos llegar a través de esa negociación internacional. Pero que sin la confianza no será posible. Luego, las falsas expectativas generan frustraciones. En las negociaciones internacionales y en las negociaciones en general, pero quizás yo lo he vivido más en las internacionales, a veces nos puede demasiado el ir hacia ese pedido, hacia ese contrato, hacia ese proyecto, ¿no? Digamos que a veces las presiones son grandes, la ilusión es mucha, queremos ir hacia ello y muchas veces no tenemos muy claro o no planteamos correctamente cuáles son nuestras capacidades. Y ya no digo solamente de las capacidades industriales, ¿no?, de lo que espera de la solución tecnológica o técnica o la solución que espera el cliente que le aportemos, sino también de todo eso que en algunas veces conlleva, ¿no?, esta expectativa, que es la de, lógicamente, la de formar unos equipos de personas. Por ejemplo, puede ser que
que cumplan unos requisitos del cliente y no los ofrecemos, ¿no? Realmente. Entonces, en ese sentido, y aunque lo dicho, ¿no? es una premisa que sería adaptable a otras circunstancias más nacionales, es conveniente no perder nunca el norte de que las falsas expectativas generan frustraciones. Luego también me gustaría comentar, en este entorno sociocultural, ¿no? en estos condicionamientos que va a existir en las negociaciones internacionales, hay un aspecto muy, muy importante que en ocasiones no le damos la debida importancia. Y es que tenemos que tener claro que digamos, de toda la cantidad de religiones que hay en el mundo, que son bastantes, hay 14 concretas que son, digamos, que son las principales, ¿no? Y que estas siempre tendríamos que tenerlas en consideración. Yo, en ese sentido, bueno, y a nivel de anécdota también me gustaría referirme a que yo me acuerdo que trabajé para una empresa hace ya algunos años, era una empresa india que se llamaba Surya Rena y eran importadores de todo lo que es bisutería, ¿no? De joyería y de bisutería, y eran los importadores más importantes que había en la región de Hessen, en Alemania. Y yo me acuerdo que estaban en Griesheim, en Frankfurt. Y yo recuerdo que esta era una empresa india, ellos eran Sikhs, y yo estaba allí llevando todo el departamento de importación, porque ellos tenían fábricas en Hong Kong y también, bueno, también tenían un headquarter allí en Inglaterra, en Londres, una oficina central. Y yo recuerdo que una vez nos vino a visitar un gran sacerdote, ¿no? De su religión y estuvo allí bendiciendo todo el edificio, ¿no? La verdad es que yo me quedé bastante impresionada porque yo veía a los dueños de esta empresa, personas bastante racionales, solo muy operativas en el negocio, y aunque llevaban aquellas, bueno, lógicamente sus turbantes y demás, los veía siempre como muy, muy, muy pragmáticos, ¿no? Y me sorprendió bastante. Y la verdad es que efectivamente, o sea, esto tenemos que siempre tener estas consideraciones, bueno, y sobre todo la importancia que es la religión, ¿no? En las negociaciones internacionales y en ese entorno internacional, ¿no? Luego también me gustaría, un poco al hilo de también lo que acaba de, bueno, la magnífica introducción que ha hecho Ana María, en lo que, sobre el tema que hemos vivido, o sea, toda esta época que hemos vivido o hemos sufrido todos, ¿no? Y aquí sí que tengo que hacer una reflexión sobre que hay dos ideas claves en una negociación internacional, ¿no? En una negociación internacional siempre va a haber algo, o en cualquier negociación, pero en este caso la negociación internacional, tenemos que ver siempre qué es lo que nos une. Y en este caso, el cambio en el mundo post-COVID va a ser algo que indudablemente nos va a unir, pero no solamente en nuestro ámbito, sino nos va a unir a nivel mundial, porque esto ha tenido consecuencias a nivel mundial, ¿no? Luego también lo que nos va a diferenciar van a ser los marcos, no separar, sino diferenciar, van a ser los marcos socioeconómicos. Y esto es lo que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? En esa negociación internacional. Así pues, ¿cómo va a cambiar el mundo post-COVID-19? Lo que está claro es que va a haber una gran transformación digital. Estamos viviendo una gran transformación digital, ¿no? Los 60 días de confinamiento, que cada país lo ha vivido de una manera, han producido 6 años, han acelerado el proceso de digitalización 6 años en el mundo, ¿no? Esto es tremendo, esto es tremendo. Digamos que la tecnología ya estaba, ya existían, bueno, me acuerdo que ya en Frankfurt, en Alemania, cuando trabajaba en Siemens, yo recuerdo que ya hacíamos videoconferencias, no con la frecuencia de ahora, indudablemente, pero era bastante usual hablar con nuestros clientes o con nuestros socios de Hong Kong o de Estados Unidos. En cada uno de los proyectos, ahí en la sala de reuniones, siempre estábamos para estos temas, ¿no? No siempre íbamos al país donde desarrollábamos proyectos. Muchas reuniones de desarrollo se hacían en la sala de reuniones de la empresa, indudablemente por videoconferencia. Pero indudablemente esta masificación, o sea, este gran efecto que ha tenido en nuestras casas, en nuestra vida, de repente estar conectados de esta manera, indudablemente ha sido algo que ha venido con una celeridad tremenda, ¿no? Luego también me gustaría llamar la atención sobre ese punto también que también nos afecta a todos, que es la regionalización de las cadenas de suministro. He tenido oportunidad ahora soy socia de la Cámara de Comercio Alemana en Barcelona, de la Cámara de Comercio Alemana en España,
Y he tenido la oportunidad de participar en algunos webinars que han organizado con los socios y me ha llamado muchísimo la atención una encuesta que han realizado inmediatamente a sus socios, a los socios alemanes o a los socios de la Cámara de Comercio Alemana, empresas alemanas, donde han puesto de manifiesto que el 17% de ellos, a raíz de lo que ha ocurrido, se planteaban el cambiar, el regionalizar, el buscar nuevos proveedores, ¿no? Y un 60% de ese 17% lo iban a hacer en Europa. En ese sentido, creo que también esto es una gran oportunidad, que debemos de estar todos muy pendientes, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mundo post-COVID también? Telemedicina. Hoy he leído en la prensa, por ejemplo, que la Diputación General de Aragón iba a comprar una serie de ordenadores para introducirlos más intensamente en lo que es la atención primaria, ¿no? Es decir, está cambiándonos a nivel diagnóstico, a nivel tratamiento y además por la gran repercusión que ha tenido este tema, ¿no? El tema de la salud y de la medicina, ¿no? Esto también se va a notar y lo vamos a ir viendo. El trabajo y la formación en remoto, ¿no? Muy concretamente. Es decir, todos hemos visto cómo nos ha cambiado la vida, cómo hemos tenido, los que hemos tenido suerte y hemos podido trabajar desde casa. Luego también nuestros hijos, hemos visto a nivel de formación, a nivel de los colegios, de las universidades, muchos de nuestros hijos han hecho exámenes, se han ido preparando las clases, ha supuesto un gran esfuerzo para los profesores, porque no estaban preparados tampoco para todo esto, ¿no? Y de alguna manera esto ha llegado y ha llegado para quedarse también, no de una manera única, pero sí que ha llegado para quedarse. Y luego también me gustaría destacar el valor post-COVID, ¿no? el valor de la conciencia medioambiental. Ya existía. En culturas, por ejemplo, como en Alemania, pues la conciencia medioambiental existe desde hace, pues a lo mejor ya 30, 40 años. O sea, esto es algo muy que ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya incluso yo antes del COVID, de la COVID-19, yo veía ya, me impresionaba ya mucho cómo iba viendo, aparte de todo el tema de la responsabilidad social, corporativa, etcétera, de también cómo inciden las empresas o cómo incidían las empresas ya antes en toda su publicidad, ¿no? En los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, ¿no? Cómo siempre ponderaban este factor medioambiental, ¿no? Cómo está contribuyendo cada una de las empresas, cómo explicaban cuál era su aportación a la disminución, ¿no? de esa huella. Luego también me gustaría hacer hincapié, aunque ya lo vamos viendo, pero creo que es interesante incidir, ¿no? En que ha habido un marco, digamos, que seamos conscientes de que ha habido un marco comercial internacional, un antes y un después, ¿no? Antes el mundo de las ferias había ferias virtuales, indudablemente, pero eran ferias físicas, es decir, además, bueno, todos los que nos dedicamos al tema del negocio internacional, del comercio internacional, pues la verdad es que las ferias han sido siempre nuestro marco, nuestra excusa para vernos, nuestro marco de acción y un poco era nuestra casa, ¿no? Y la verdad es que el habernos quedado sin ese marco y sin ese socio tan importante en los negocios como son las ferias, pues la verdad es que lo hemos sentido, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. También los catálogos, es decir, el catálogo es un soporte en el que siempre una empresa se basa o se fundamenta a la hora de poder presentar sus servicios o productos, ¿no? Las reuniones físicas, ya sea en el marco de ferias internacionales, encuentros en misiones comerciales directas, inversas, siempre estaban ahí, ¿no? Esas reuniones físicas, ¿no? El trabajo en la empresa, o sea, físico, es el ir diariamente a tu lugar de trabajo y compartir con tus compañeros y con todo lo que supone también, ¿no? Esa formar equipo, ¿no? Luego, por eso es importante también ver en qué marco nos movemos ahora, ¿no? ¿Cómo va a cambiar todo esto el entorno del negocio internacional? Bueno, pues ahora estamos viendo que las ferias van a ser físicas y virtuales, o sea, van a existir. Vamos a poder ir porque tan pronto ya las medidas sanitarias se vayan desarrollando, la normativa se vaya desarrollando,
y bueno, y las autoridades ya se pueda y lo autoricen, ¿no? Pues entonces está claro que las ferias profesionales volverán. Pero en ese sentido, me ha llamado muchísimo la atención cómo han reaccionado, bueno, al igual que en otros aspectos, ¿no? Cómo han reaccionado las ferias y dando respuestas inmediatas, ¿no? Yo esta semana pasada estuve viendo la feria virtual de la Feria ILA de Berlín, que es una de las más importantes del sector de la aeronáutica, donde están muy volcados en toda esa parte digital de seminarios, conferencias y demás, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, la agenda de contactos individualizados dentro de las ferias con su software, etcétera, es un tema que ellos ya llevaban trabajando hace ya muchos, muchos años, pero todo este enfoque digamos que, sobre todo este enfoque que le están dando al mundo digital, pues sorprende, ¿no? La rapidez con la que están reaccionando. También la feria de Hannover. Esta semana ya también ha anunciado, por ejemplo, que ya estaban ya muy organizados con el tema digital, ¿no? Creo que había como unas 800 ponencias, etcétera, etcétera. Es decir, con el tiempo va a coexistir y yo creo que es un tema en el que vamos a ganar todos, ¿no? O sea, vamos a ir, digamos, jugando con todo ello, ¿no? Luego también los catálogos y las webinars, ¿no? Como esta oportunidad que tenemos ahora y que llevamos 3 meses realizando presentaciones, aprendiendo, escuchando, viendo cómo hacen presentaciones comerciales clientes, proveedores, etcétera, ¿no? Las reuniones en remoto y físicas. Nos hemos ido acostumbrando también y las empresas ya vamos viendo o ya van viendo también muchas empresas bueno, que pueden ahorrarse también muchos costes y que también para el trabajador es un ahorro de tiempo, ¿no? El que tienes que desplazarte, por ejemplo, ha habido reuniones que a lo mejor yo me he tenido que marchar a alguna población en Alemania que no está muy bien comunicada y a lo mejor si vivo en Barcelona accedo rápidamente, pero si vivo en Zaragoza tengo más problemas y a lo mejor pierdo un día entero, ¿no? En llegar. Pues esto ahora, digamos que claro, tengo al cliente mucho más receptivo, porque ya estamos todos ya en esta dinámica, ¿no? Con lo cual, esas reuniones en remoto y físicas van a coexistir, ¿no? Y el trabajo en empresa, así como el teletrabajo, ¿no? Todo esto va a coexistir. Luego, cuando quería un poco en este marco de negociación internacional, me planteaba cómo habían reaccionado las empresas, qué lecciones de liderazgo, de solución, de gestión han dado. Y la verdad es que tengo que reconocer que había tantos casos, o sea, ha sido realmente impresionante cómo han reaccionado empresas pues, como Inditex, como Mercadona y otras, empresas también como SEAT, por ejemplo, o como BSH, que han fabricado los respiradores, o sea, han adecuado las cadenas de producción también y han creado respiradores donde, en aquella época que hacía tanta falta. Y como también digamos que quien ha podido también ha diversificado ahora o está diversificando ya su producción hacia la fabricación de mascarillas, ¿no? Digamos que por citar algunos temas. La verdad es que es impresionante con qué rapidez y con qué agilidad el mundo empresarial ha dado lecciones, ¿no? Y en ese sentido, pues yo la verdad es que a mí me llama mucho la atención José Andrés, que como muy bien sabéis es un gran cocinero que vive en Estados Unidos, que tiene una cadena de restaurantes de gran prestigio. Y bueno, tiene su ONG, la World Central Kitchen, que realmente ha dado durante la pandemia 20.000 comidas, ¿no? Es un ejemplo muy significativo y realmente en el que yo creo aquí reflejo o veo a cantidad de empresas, a la mayoría de las empresas que han reaccionado muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es un valor de generosidad y de compartir que esto es un valor post-COVID-19 y post-COVID-19, ¿no? Luego, ya entrando un poquito en lo que es esa negociación, como ha dicho Ana María, es verdad que el día 23 también daremos un curso y a lo mejor hay temas que aquí voy a dar unas pinceladas, pero durante ese curso del día 23 de septiembre sí que es verdad que también por la extensión y porque será seguramente, si previsiblemente, ¿no? Si nadie lo impide
Y si todo sale como está establecido, bueno, pues habrá un curso el día 23 en el que, lógicamente, todo este tema lo ampliaría mucho más, ¿no? Y lo trabajaríamos, además, entre todos. Entonces, ¿cuál es el objeto de la negociación en otro país, ¿no? Bueno, las oportunidades post-COVID, que ya hemos visto, ya he enumerado alguna, ¿no? En cuanto a la regionalización de las cadenas de aprovisionamiento, nuevas oportunidades comerciales que van a surgir respecto a nuevos proyectos, a nuevos temas, y también, bueno, y sobre todo por el tema también sanitario, ¿no? Que va a ser bastante interesante. Los acuerdos comerciales, ¿qué son también objeto de la negociación en otro país? Hombre, pues principalmente los acuerdos comerciales, ya sea con clientes, con proveedores, cuyo objeto suele ser la compraventa internacional, ¿no? Los acuerdos de representación comercial también, cuando queremos expandirnos en otro país y como un primer paso, pues tomamos la solución de buscar representantes, ¿no? Entonces, esta negociación va a ser también un poquito especial por las connotaciones y por la legislación al respecto que habrá en el país, ¿no? De la figura del agente comercial, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, pues en Alemania es un país en el que está todo muy regulado, la verdad, y generalmente pues ellos ya están muy, muy bien organizados, hay un colegio, y conviene pues tener ya o conocer algunas premisas de sus condiciones que no van a ser negociables, ¿no? Como que, bueno, normalmente ellos exigen un año sin resultados, por ejemplo, unas comisiones determinadas que suelen ser un poquito más superiores a las comisiones que puede haber en otros países, etcétera, ¿no? Y luego la legislación. Y luego, por supuesto, el acuerdo de colaboración entre empresas, porque muchas veces las empresas crean acuerdos de colaboración pues por acuerdos comerciales, ya sea de repartir, de distribuirse determinados temas, ¿no? Luego, hay 4 diferencias entre negociación nacional e internacional. A lo mejor hay más, ¿no? Seguramente si nos ponemos a analizarlo surgirían más, indudablemente, pero hay 4 que me parecen muy significativas. La primera sería el marco legal, que es distinto, que esto conviene informarse bastante bien. Mayor riesgo, lógicamente, cuando nosotros gestionamos una negociación en nuestro propio país, nos movemos en un entorno de una seguridad jurídica en España que ya conocemos y muchas veces quizá no nos da por ahondar demasiado en este tema, excepto en lo que constituye el propio acuerdo comercial en sí, ¿no? De lo que queremos acordar con nuestro cliente o con nuestro proveedor. Luego hay unas diferencias culturales. Este sí que me parece muy importante, este tema, porque esas diferencias culturales son las que van a generar que exista un buen clima de confianza y que demos una buena impresión, que creo que son condicionantes absolutamente imprescindibles en la negociación internacional, ¿no? Ya que al final somos las personas las que negociamos, ¿no? Son nuestras empresas a las que nosotros representamos, pero somos nosotros los que estamos representándolas, ¿no? Y luego la comunicación verbal y no verbal. Lógicamente, esto también es verdad que creo que el 70% de nuestra comunicación es no verbal. Nosotros cuando nos comunicamos, nuestro cuerpo está emitiendo unos mensajes que a veces no somos los expertos, lo saben identificar muy rápido, pero bueno, hay algunos más perceptibles, otros menos, pero lógicamente en el mundo internacional, o sea, en el mundo de la negociación internacional, estos códigos todavía son un poquito más complicados, ¿no? Y en esto conviene también conocerlos. Luego yo hablaría de 6 requisitos para negociar con éxito en otro país, ¿no? La información, sobre el país, yo creo que esto es como si dijéramos, esto es absolutamente imprescindible. Conocer su PIB, conocer su renta per cápita, conocer su balanza comercial, conocer su religión, conocer sus días festivos, conocer su sistema sanitario, especialmente ahora, conocer su sistema educativo, su poder adquisitivo, su renta per cápita, todo esto tenemos que conocerlo, ¿no? También un poquito para ver y para medirnos nosotros también, ¿no? Y también en esa
conversación o en esa negociación o en, bueno, es una deferencia, ¿no? Y también es absolutamente necesario, ¿no? Luego, tenemos que el conocimiento del idioma. Esto es algo bastante importante, según dónde. Yo creo que, por ejemplo, en países como Francia es absolutamente imprescindible hablar francés. Ellos, en el mundo de los negocios, si hablamos, por ejemplo, de la industria aeronáutica, pues ellos, si vas a Airbus, ellos hablan muy bien. Por ejemplo, si vas a visitar la empresa, el fabricante Airbus, ellos hablan muy bien inglés, pero lógicamente es un plus poder hablar en francés, ¿no? En Alemania, por ejemplo, yo diría que el alemán es un idioma un poquito complicado, entonces si no lo hablas muy bien, es mejor que pases al inglés, ¿no? Ellos van a apreciar mucho que ya emplees algunas palabras y que los saludes, pero si no te puedes expresar bien, es mejor que hables inglés, ¿no? Luego, la disposición a adaptarse a otra cultura sin prejuicios y con mente abierta. Esto es muy importante. Es decir, ellos tienen que ver ese socio comercial, ya sea tu cliente o tu proveedor o un futuro socio con el que vas a acordar algunos temas, tiene que ver que estás dispuesto a entender su cultura, ¿no? Por eso hablaba del tema de la religión, donde en los países árabes, por ejemplo, es tan importante. Hay que conocer también esas líneas rojas que no hay que tocar, los temas que es mejor no tocar. Todo ese conjunto de pequeñas reglas o aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? A veces son como muy sutiles, muy poco perceptibles, pero hay que ir y preparando, ¿no? Luego, los equipos profesionales preparados en la fase oferta, fase desarrollo. Cuando yo comentaba antes el tema de las frustraciones, yo hago referencia también a cuando negociamos cosas que no pueden ser. Es decir, quizás a lo mejor tenemos la capacidad industrial, pero a lo mejor no tenemos el equipo humano, el equipo humano que está preparado para gestionar ese proyecto, ¿no? Ese gran contrato, ese gran proyecto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho diferenciar lo que es la fase oferta y fase de desarrollo a veces en cuanto hablamos de negociación, porque en la fase oferta es esa ilusión por ir a por el contrato y el pedido, y entonces, bueno, pues a veces firmamos cosas o pues se puede llegar a firmar cosas en los que uno realmente va a tener muchas dificultades después para poder cumplirlas, ¿no? Y luego el equipo, que suele ser otro equipo además, muchas veces en los grandes contratos, el equipo que se queda a la fase de desarrollo de ese pedido o ese gran contrato, tiene que lidiar con ello y tiene que negociar. Y ahí hay unas líneas a veces que veremos si vamos hacia un incumplimiento de contrato incluso, o si podremos negociar. Dependerá también del tipo de empresa con la que nos encontremos. Por ejemplo, los americanos son muy amigos de litigar. O sea, para ellos esto es algo bastante frecuente. Los alemanes, por ejemplo, siempre preferirán un acuerdo previo antes, ¿no? O sea, por eso el arbitraje, los tribunales de arbitraje, las cámaras de comercio, aquí en Alemania juegan un papel muy importante porque muchas de las diferencias se dirimen en un despacho con abogados, pero no se llega a ir a juicios, ¿no? Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? En algunos sectores en especial. Luego la digitalización y herramientas digitales. Ahora ya tenemos todos que manejarnos con bastante fluidez y con bastante comodidad, ¿no? Y esto nos va a dar una buena impresión y vamos a tener pues un requisito más, ¿no? ¿Con quién voy a negociar? También cuando vamos a negociar es muy importante tener un conocimiento de la organización interna de la empresa. Es decir, claro, ya nos gustaría, ¿no? A veces, pero tenemos que encontrar la manera, ¿no? Tenemos que saber cómo es esa empresa que tanto nos interesa, con la que queremos cerrar un tema o empezar un tema, y también qué tipo de organizaciones, ¿no? La posición de la persona de contacto en la empresa, la cultura. Por ejemplo, no sé, si nosotros tenemos que negociar con Netflix,
Pues Netflix, por ejemplo, es una empresa donde los empleados deciden, o sea, no tienes que ser un alto directivo para negociar. Hay un entorno y hay una cultura empresarial donde, digamos, que se le da a los empleados la capacidad de poder negociar, ¿no? Si entramos en otro tipo ya de empresas, pues a lo mejor esto va a ser un poquito más complicado. Y tenemos que saber quién es la persona con la que podemos cerrar también ese tema, ¿no? En cualquier caso, hemos de conocer muy bien la organización de la empresa. Perfil en redes sociales, nos van a ayudar mucho en las redes sociales. Las redes sociales en general nos ayudan, sobre todo LinkedIn, por ejemplo, pues para un primer contacto. A mí me ha pasado, yo a veces he contactado, por ejemplo, con personas de la organización de MS Berlín o de MS Frankfurt a través de LinkedIn y han sido muy amables, pero estoy hablando de directores generales, o sea, quiere decir que te facilitan la información, son accesibles, digamos que, claro, en una red social profesional, ¿no? En ese sentido, la verdad es que viene muy bien. Luego, información también de su competencia. Quizás tenía que haber hablado un poquito antes de ello. Tenemos que tener claro también con quién hablamos, cómo es esta organización, para ver dónde nos movemos y saber la información de su competencia y de mi competencia, indudablemente, ¿no? Para saber dónde nos estamos moviendo. Y luego, ¿por qué no? Un mapa de empatía. Es decir, lo que ve, lo que siente, lo que oye. Tenemos que intentar conocer lo mejor posible a ese cliente. Contra mejor lo conozcamos, contra más, más tiempo invirtamos en esa fase, mayor éxito vamos a tener a la hora de gestionar esa negociación, ¿no? Luego hay 6 etapas para negociar con éxito en otro país. Hay primero una toma de contacto. Esa toma de contacto a veces puede tardar hasta 8 acciones, quiero decir, y acciones de todo tipo. Pero puede ser un email, un mailing, puede ser una newsletter que estamos organizando con un contenido, puede ser un podcast que estemos grabando con algo que le podamos que le puede interesar. Bueno, tenemos que ir un poco identificando todas esas herramientas de marketing que mejor sobre todo marketing digital, que mejor se nos ajusten a la hora de optimizar ese camino, ¿no? La preparación, como decía antes, ¿no? Tenemos que prepararnos muy bien el país, la cultura, todo ese marco sociocultural, la religión, etcétera, ¿no? El encuentro, lógicamente, porque habrá un momento en el que ya nos encontremos, ¿no? Esperemos que no sea solo virtual, sino que también sea físico, porque lógicamente en ese encuentro físico hay una expresividad, un lenguaje verbal y no verbal mucho más rico, indudablemente, que el que nos puede proporcionar el digital. Y hay una propuesta, que esa propuesta hay que estudiarla muy detenidamente, hay una discusión y hay un cierre, ¿no? Estas son un poquito las fases. Luego, ¿dónde está ese cliente internacional? A ver, España en el 2019, las exportaciones con 297.983 millones de euros representaban el 23,9, casi el 24 de nuestro PIB, ¿no? Las importaciones, con 332.204,6 millones de euros, suponían el 26,69 del PIB. Es decir, tenemos una balanza comercial un poco deficitaria, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estas eran nuestras cifras en el 2019. Y esta es nuestra situación. Digamos que importamos algo más de lo que exportamos. Los principales socios para España, yo me podría haber puesto muchas estadísticas, pero quería que nos fijáramos aquí, son Francia, Alemania e Italia, ¿no? ¿Dónde está entonces nuestro cliente, ¿no? Ya un poco a nivel no solo europeo, sino a nivel internacional. Bueno, nuestros principales clientes son efectivamente Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, Marruecos y China, ¿no? Estos son un poco los países con quienes más tratamos nosotros, ¿no? Nuestros clientes preferentes, ¿no? Los entornos internacionales, así, me gustaría abordar brevemente en Europa, en esas consideraciones socioculturales de las que creo que es tan importante, y es un poco el enfoque, por supuesto, de esta presentación, ¿no?
para mí, según como lo veo, en Alemania, digamos que las connotaciones que se dan mucho en Alemania son el orden, indudablemente, la normativa, la calidad, la claridad y la puntualidad, ¿no? Ahí veríamos también cuáles son las líneas verdes y rojas. Es decir, si queremos impresionar en una negociación en Alemania, tenemos que llevar el tema de la normativa muy claro, el tema de la calidad muy clara, la información sobre nuestro producto y servicio muy claros, ¿no? Ya sea en una feria o sea en una presentación ya en la propia empresa, ¿no? O en una reunión virtual, ¿no? En remoto. Y sobre todo puntualidad. El alemán es muy, muy puntual. Incluso si se puede llegar 10 minutos antes, mejor. En Francia yo hablaría de jerarquía, de productividad, de idioma y formación, ¿no? Es un país muy, muy productivo y es un país donde se contempla mucho la jerarquía. El idioma es muy importante, el francés y la formación. Le dan una gran importancia a la formación, ¿no? A la titulación, a la formación que tenga una persona, ¿no? En Reino Unido yo creo que el tiempo es oro. Ellos son algo más distantes, les gustan las relaciones con continuidad y estabilidad, también tienen un sentido de la jerarquía y también del trabajo en equipo. A mí también me impresiona mucho cuando tengo reuniones ya de hace muchos años, he sido invitada a la Cámara de Comercio inglesa, muchas veces en España, y a mí me encanta el performance en sus presentaciones, ¿no? Lo bien que se presentan ellos, da gusto. Son personas que les gusta mucho hablar en público y les gusta presentarse y son muy comerciales. En Italia yo destacaría pues la calidad y el diseño están muy bien valorados, ¿no? Y los entornos formales son quizás un poquito más incómodos. Esto es una mentalidad un poquito más latina, ¿no? En cuanto a los entornos internacionales, podríamos hablar de muchos temas y de muchos aspectos. De hecho, bueno, esto lo diré un poquito más adelante, ¿no? En los entornos internacionales, pues destacar China, ¿no? El arte de la guerra y el arte secreto de la guerra son dos libros que se escribieron hace muchísimos, muchísimos años y donde, bueno, pues que han sido seguidos por grandes negociadores y, bueno, y detallan con bastante en clave de guerra, en clave de estrategias de guerra y que detallan muy pormenorizadamente cuáles son las estrategias, ¿no? Y todos esos condicionamientos que tendríamos que tener y acciones para tener una negociación de éxito, ¿no? Luego para mí, o sea, bueno, para mí internacionalmente son reconocidos como los mejores negociadores del mundo. Yo diría también con los americanos. Los americanos también son excelentes. La negociación es una negociación con círculos, o sea, simplificando un poco, que puede durar años y están muy preparados técnicamente. El chino sabe muy bien cuando estás hablando con él, ya tiene la información perfecta de lo que quiere, de lo que cuesta en el mercado y bueno, y él hará su juego, ¿no? Su negociación, su baile, ¿no? Luego, hablaríamos también, por ejemplo, en América, de Estados Unidos, que ostenta con China el liderazgo comercial mundial. Son rápidos, son prácticos, son duros, son sencillos hablando, no se van por las ramas, son muy directos, son muy patrióticos. Las comidas de trabajo yo creo que son inexistentes y las actividades deportivas pueden ser en ocasiones marco de negociaciones. O sea, esto es, pues en eventos deportivos se invitan a clientes, se invitan a proveedores, etcétera, ¿no? Esto es bastante común. Y luego, tribunales como solución de conflictos. Ellos son vamos, no les desagrada esta solución, ¿no? Para nada. Así pues, hay unas claves, me gustaría ya ir acabando un poco porque no quiero abusar del tiempo, no hay unas claves de una negociación en una negociación internacional, hay unas normas de protocolo, hay un permitido que digamos que es como un semáforo verde, ¿no? Digamos que hay determinados temas o puntos que también hay que entrar en detalle, pero sobre todo en estas normas de protocolo y en lo que está permitido, hemos de atender muy bien al tema de la cultura, de la religión y también a la situación socioeconómica del país, ¿no? Y también a la cultura de la empresa. Por eso es importante informarse, ¿no? El tipo de liderazgo que hay en la empresa, ¿no? Cuando son tecnológicas son a lo mejor más flexibles, cuando son industriales, pues bueno, a lo mejor son más tradicionales, es
es una jerarquía más, hay que ver también si son empresas más orientadas al proyecto, a proyectos o son el tipo de cultura que sea, ¿no? Y luego hay una serie de líneas rojas. Yo creo que habría que entrar pormenorizadamente por países y culturas aquí, pero de nuevo hay que hablar de la religión, de la puntualidad, por ejemplo. Yo puedo llevar la mejor de las ofertas, que hay determinados países donde yo no puedo llegar tarde, o sea, nunca hay que llegar tarde, pero a lo mejor no me lo van a tomar tan mal, ¿no? Y lógicamente, pues también yo señalaría el tema de la política, no hablar de política, no hablar de, de temas un poco que uno ya va identificando que pueden ser controvertidos, ¿no? Luego también, a ver, yo aquí he señalado en marco para negociar internacionalmente según sectores, pues a ver, la automoción, digamos que tiene unas reglas de juego, es un sector donde hay también pocos fabricantes, más que de los que tiene la industria aeronáutica, pero hay pocos fabricantes y hay muchísimos proveedores, ¿no? Y es un sector tremendamente internacional, ¿no? Entonces, aquí digamos que a lo mejor hay algunos temas más flexibles, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, pues habría que ver también el país en el que vamos a negociar, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a un Volkswagen, a su central en Wolfsburg, pues bueno, tendremos que también entender que aquellos es la casa madre, estamos en el terreno absolutamente de la empresa integradora. Nosotros, si somos un proveedor de segundo o tercer nivel, bueno, pues hay una serie de consideraciones, etcétera, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, la industria aeronáutica, exactamente lo mismo. Quizás hay menos fabricantes, es un sector dominado realmente por pocas empresas, donde también hay muchísimos proveedores que tienen además una situación bastante limitada en ocasiones, ¿no? de actuación, también un poco como el sector de la automoción. Son sectores realmente muy duros, ¿no? Y donde son sectores duros. Así pues, me gustaría recordar otra vez que, como ha comentado Ana María, el día 23 de septiembre daremos una jornada, si todo va bien. Contaremos además bueno, abordaré los temas que acabo de señalar, las pinceladas que he dado de una manera más exhaustiva. Y en esta ocasión contaremos además con la experiencia de dos personas, que va a ser Ina Mexía, directora comercial internacional de Finmenic, que es uno de los mayores fabricantes de esencias para perfumes del mundo. Y bueno, yo creo que será muy interesante, lo haremos en remoto, la intervención de ella, y nos dará también una visión del mundo del perfume, del lujo a nivel internacional muy interesante, ¿no? Y luego también tendremos a Fernando Val, que es director de operaciones, ha sido director de operaciones de Air Arabia y ahora es consejero delegado de GAL. Él ha desarrollado una gran parte de su carrera también en Vueling como director de producción y conoce la cultura árabe desde el punto de vista de la aviación, ¿no? Va a ser muy interesante también su perspectiva, su experiencia y su conocimiento, ¿no? Compartir con él. Así, bueno, yo en este punto ya, si os parece, pues ya os paso la palabra, Ana María. Si hay alguna pregunta, encantada. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Mar. La ponencia ha sido excelente. Yo creo que nos has dado una visión muy panorámica y a la vez muy realista, ¿no? de las posibilidades de negociación a nivel internacional. En fin, se nota muchísimo tu bagaje y tu expertise y quiero agradecerte pues, tremendamente el que lo hayas querido compartir, ¿no? con nosotros. Bueno, yo creo que efectivamente, pasado el desconcierto que todos tenemos, pues todos estamos ya diciendo, vale, se han cerrado muchas cosas, pero se han abierto también muchas ventanas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que efectivamente cuando el escenario cambia, pues también se crean nuevas necesidades, ¿no? Tú has descrito alguna de ellas, no sé si quieres incidir en las posibilidades que desde Aragón podemos tener, ¿no? A la hora de
de explorar nuevas gestiones internacionales, ¿no? Desde nuestras Mm. empresas. Bueno, yo creo que Aragón tiene un tejido empresarial muy interesante y la verdad es que yo en ese sentido creo que por ejemplo, toda esta línea que estaban señalando las empresas alemanas, ¿no? De un cambio en la regionalización de sus cadenas de aprovisionamiento, yo creo que gracias además incluso bueno, a la gran tradición que tenemos aquí en la industria del automóvil, hay proveedores de primer nivel desde el punto de vista del sector eléctrico, mecánico, etcétera, que pueden dar que pueden ser de un gran apoyo que pueden ser una gran solución también ahora para empresas alemanas que en estos momentos estén eh, queriendo, queriendo diversificar un poco esa externalización, ¿no? Y buscando nuevos mercados. El mundo de la sanidad también, yo creo que también es muy interesante. Aquí hay un clúster que es el clúster de la salud muy interesante, que también hay empresas de laboratorios que pueden ser interesantes. Y luego, bueno, hay acciones también puntuales que se pueden ir viendo. Además, yo en este punto sí que es verdad que voy a trabajar bastante con la Cámara de Comercio Alemana en este sentido. Y entonces sí que me gustaría, ya digamos de cara a septiembre, ir viendo un poco también las necesidades que se van a ir viendo y a lo mejor pues ir trabajando también con los clústeres, con Aragón Exterior o con el IAF, pues bueno, y ir un poco canalizando y haciendo ese matchmaking entre una posible demanda y una oferta que haya por aquí, ¿no? La verdad es que sería de mutuo interés para todos. Sí, yo creo que, a ver, que todo se está moviendo, ¿no? Y yo creo que una de las características de la temporada que estamos atravesando es la velocidad. Por eso yo creo que nos tiene que pillar a todos con las antenas muy abiertas, ¿no? Y de ahí que apostar por la internalización, yo creo que España en esto es una tradición histórica, ¿no? Que siempre... De hecho, en la crisis de 2008 yo creo que muchas empresas, ¿no?, españolas salieron adelante gracias a diversificar su negocio y a poner el foco fuera también, ¿no?, Así del fue, país. efectivamente. O sea, es decir, el 2008 en España no había demanda interna. Entonces hubo que buscar, sí o sí, especialmente Aragón, tuvo que salir. O sea, aprendieron un montón de empresas a raíz de la crisis del 2008 a salir fuera, a vender, y aquí hay empresas muy bien preparadas en Aragón. Entonces, gracias precisamente a la crisis, es decir, las crisis ponen de manifiesto debilidades y carencias, pero también son oportunidades, ¿no? Así es. Entonces, yo en ese sentido creo que habría que hacer acciones porque en esos momentos todavía las organizaciones están un poco situándose, es así, hay quizás yo hablo con algunas empresas y tienen un poco ellos que reorganizarse también internamente porque esto ha sido una crisis bastante profunda, es huelga decirlo, y con repercusiones en la propia empresa, ¿no? Entonces, quizás ahora hay organizaciones que no están tampoco tan receptivas porque tienen que primero reorganizarse ellos de nuevo, pero yo creo que para el septiembre, para octubre, aquí habrá un clima muchísimo más abierto, bueno, dentro de que nadie tiene la bola de cristal de nada, porque no se puede decir, pero sí que va a haber acciones y sería interesante ir identificando oportunidades, efectivamente, sobre todo, como comentaba antes. Sí, yo creo que la jornada de septiembre efectivamente es un momento muy Muy bueno. propicio, ¿no?, bueno, pues para poder trabajar, ¿no?, en todo esto con más profundidad, con más detalle y ya con datos, ¿no? Como tú dices, pues efectivamente las empresas han tenido que hacer un gran esfuerzo de reorganización interna y de cambio de modelo, ¿no?, muchas veces, ¿no?, por todo lo que estamos viviendo. Bueno, pues yo creo que ojalá superemos la crisis sanitaria para centrarnos en superar la económica, ¿no?, en la que, bueno, pues en la que todos saldremos beneficiados y nuestra sociedad de bienestar pues seguirá saliendo adelante, ¿no?, una vez más,
porque bueno, pues al final pues la proactividad del ser humano, ¿no? De las personas, de los profesionales, de las empresas, es muy grande, ¿no? Y nuestro poder de reinventarnos, de reconstruirnos, de creatividad, pues es muy grande, ¿no? Entonces yo estoy segura de que así será. Bueno, pues no sé si hay alguna persona de los participantes que quiera comentar algo. Si no, pues por nuestra parte decir que desde Campus Ibercaja pues que estamos encantados, ¿no? de estar cerca de profesionales, de empresas, en esta época de cambio tan importante, ¿no? que estamos viviendo y además, como tú decías, a nivel global, ¿no? Con lo cual, pues eso es algo que nos une con el mundo entero, ¿no? Porque todos estamos padeciendo el mismo cambio, ¿no? A la vez. Bien, pues sin más, ¿no? Despedirme, agradecerte una vez más, Mar, ¿no? Muchas Que gracias, Ana María. hayas querido colaborar con nosotros. Estoy segura que la jornada del día 23 de septiembre será muy, muy interesante y que el campus estará preparado para recibir a todos los participantes que quieran asistir. Así que muchas gracias. Y no sé si quieres añadir algo más, Mar. Yo simplemente quería comentar que encantada, que si quieren hacerme alguna consulta, mi correo creo que estaba, si no lo pongo otra vez en el chat. Ponlo otra vez si quieres en el chat. Sí, voy a poner aquí mi correo. Muy bien. Y entonces... Y sobre todo porque yo pienso que para un tipo de acción como la que estamos hablando es muy importante contar con buenos consultores, ¿no? Entonces, en ese caso, Mar, tu profesionalidad pues está muy bien, ¿no? Poder contar con ella. Exacto. Te Entonces, lo agradecemos. Que me manden si quieren, bueno, sus coordenadas, yo les haré llegar la presentación y si se animan a venir a la jornada de septiembre, pues que me digan un poquito también el sector que más les interesaría o los países. Claro, para que sea muy práctica, ¿no? Sí. Y los asistentes puedan aprovecharlo de la mejor manera posible. Pues muchas gracias, Mar. A vosotros. Gracias. Gracias. Adiós.